vientre duro, ¿qué tal si en ese momento la agarró en una contracción? ¿Tú qué dices, José? Pues, Sí. bueno, Bueno, ¿qué? ¿Cuál José? José Jesús, quien está haciendo la presentación. Sí. Bueno, lo hice más que nada tratando de poner los signos y síntomas más, o sea, principales del desprendimiento prematuro de placenta. Entonces, por ejemplo, la hipertonía uterina, cuando refiere tener muy duro el vientre, y el sangrado. Acuérdate que los casos clínicos, acuérdate que los casos clínicos es, si ya pusiste lo que refiere, a las 2 horas es devolución, ya es vigilancia, ya es lo que dice el médico. ¿Sí me explico? Sí, ya entendí. Ya no podrías poner, refiere tener muy duro el vientre. O sea, durante su evolución presenta. Hipertonía uterina. Claro. Sí. Porque por eso todos tus compañeros te dijeron, esto apunta más a una RPM, una amenaza de parto prematuro. Sí, ya. Una RPM, ¿no? Sí, ya. Y infiriendo, porque tampoco pusiste una exploración donde nos digas que no hay líquido, donde nos des las características de ese sangrado que presentó y ni si viene de cavidad. Sí, ya entendí en qué fallé. Pero bien, los estamos construyendo, a todos nos pasa, inclusive a nosotros cuando estamos haciendo los casos clínicos para ustedes. Muy bien, continúa. Sí. Bueno, después había puesto en relación al caso clínico, ya que se le haya hecho un estudio ecográfico, y ahí reporta la presencia de un coágulo retroplacentario A de ver, ahí, 3 coágulo es lo 2,5. correcto. Tú puedes ver por ultrasonografía un coágulo. No. No sabría cómo lo reportan los. Eres médico, estamos hablando de terminología médica, no del reporte ultrasonográfico. O sea, estás bien, la presencia de un hematoma retroplacentario. Es verdad. ¿Leonel? Sí. Sí, era para decir más del hematoma. Un hematoma retroplacentario ocupando un área aproximadamente de 3 por 2.5 centímetros. Muy bien. Tus laboratorios tiene 8, entonces aquí sí está sangrando. Sí. Aquí sí está sangrando. Muy bien. Continúa. Bueno, aquí tenemos una imagen de ultrasonido. Y la parte oscura debajo sería la hemorragia Anecoica. retroplacentaria. Vamos a ir aprendiendo. Anecoica. Anecoica, sí. Acuérdate que el ultrasonido son ondas sonoras Sí, que rebotan en el aire, y obviamente las ventanas acústicas van a ser aquellas que en un panel de grises y blancos, en toda esa gama, desde el, bueno, negro, gris, blanco, en toda esa gama, todo lo que sea anecoico sin ecos es porque es líquido. Los grises son medios y las densidades mayores nos van a dar más blancos. Obviamente la mayor ecogenicidad nos la da, por ejemplo, el hueso, ¿no? Sí. Pues en esa área anecoica que señala la flecha es una hemorragia retroplacentaria. Ok, continúo. Sí. Bueno, ya habiendo visto el caso, pues ya podemos pasar a definir que el desprendimiento de placenta Un segundo. prematuro. Ahí terminó tu caso. Sí, ahí terminó. Ok.
Lo definimos como una separación parcial o total de la placenta de la decidua materna, que se Se produce permite, antes del nacimiento y después de la semana 20 de gestación y se le conoce como abruptio placentae. José, permíteme un segundo. Sí, Para los que siguen, la idea del caso es, bueno, nos dan la presentación y vemos qué es. Podemos empezar a dar definición y todo. Después poner una evolución para poder determinar qué estudios, qué haríamos y cómo resolveríamos. La idea es que hagamos todo el caso clínico completo, no solo la presentación. ¿Sí? sí. Bueno, continúa. Tenemos que, bueno, el diagnóstico va a ser principalmente clínico y se evalúa si la paciente presenta hipertonía uterina, policistolia, sangrado transvaginal, dolor abdominal, conos y trabajo de parto y si tiene además factores de riesgo. Los factores de riesgo son estos, entonces tenemos que una paciente que presenta un desgarro previo, pues en relación con una que nunca lo ha tenido, va a presentar entre 10 O sea, hasta 100. ¿Cómo? un desprendimiento previo. Sí. Entonces va a presentar más probabilidades de volver a tenerlo. Al igual que tener una edad avanzada y haber tenido varios hijos, así como haber padecido preeclampsia o padecer hipertensión crónica. Entre la corioamnionitis, roturas prematuras de membrana, gestación multifetal, bajo peso al nacer. Y aquí está también el tabaquismo y el consumo de cocaína, que como veremos más adelante, pues la cocaína atraviesa fácilmente la barrera placentaria y en ese viaje que hace a través de las arterias va a causar una vasoconstricción con el consiguiente desencadenamiento de lo que del desprendimiento de la placenta, como vamos a ver en la fisiopatogenia. Entonces aquí en esta imagen tenemos a una placenta normal, todo bien, y los puntos verdes es el oxígeno que va de la madre al feto. Entonces lo que va a suceder es que normalmente una arteria espiral, ya sea por un trauma o, el consumo de tabaco o lo que ya vimos, va, va, se va a desprender. Entonces lo que sucede es que se empieza a desprender de la parte de la decidua materna y empieza a sangrar. Entonces normalmente al inicio no es imposible saber porque no vamos a tener no va a haber sangrado tanto como para salir por el canal vaginal y poder ver que está sangrando. Entonces lo que va a hacer ese sangrado es que va a disminuir la cantidad de oxígeno que le aporta al feto. Entonces el feto lo que va a hacer es tratar de compensar aumentando su frecuencia cardíaca. Entonces, si nosotros le medimos la frecuencia cardíaca al feto, va a estar aumentada. Y si además la sangre ya llegó al canal vaginal, entonces podríamos tener como que una sospecha de qué es lo que está sucediendo. Aquí en la imagen la sangre ya avanzó tanto que ya la paciente se va a percatar de que está sangrando. Y si no se detecta a tiempo, la hipoxia que se le produce al feto va a afectar a la mayoría de los órganos, especialmente al cerebro. Y el daño de esta hipoxia es irreversible. Tenemos que, para clasificarla,
hay dos clasificaciones. Esta que es la clasificación de Sher, que te da 3 grados, leve, moderado y severo, de acuerdo a más que nada al volumen del coágulo. Entonces, De la el grado, hemorragia. sí, De la hemorragia. de la hemorragia. Entonces tenemos que en el grado 1 la hemorragia es escasa o ausente, como vimos a veces no llega al canal vaginal y se queda ahí. Y va a tener menos de 150 mililitros. Ya cuando hay una metrorragia y los signos clásicos, con una intensidad hemodinámica materna y el feto con alteraciones en la frecuencia cardíaca, ya se puede pensar en un grado 2, que es un desprendimiento moderado, y el grado 3, que es el severo, ya incluyen a la muerte fetal confirmada y complicaciones como la coagulación intravascular diseminada, y el coágulo es mayor La a medio hemorragia. litro. Sí, pero leí que también esa es la clasificación que más se usa, que es la clasificación de Page. Entonces tenemos que, por ejemplo, una paciente que da a luz normalmente, y ya cuando revisan la placenta, se dan cuenta que hay un hematoma en la placenta. Entonces se le clasifica como grado 0. La paciente nunca presentó síntomas y solamente después del parto fue que analizando la placenta se dieron cuenta que hubo un desprendimiento de esta o sea, un desprendimiento prematuro. Y ya se le dice a la paciente y ya va a tener como el factor de riesgo de un desgarro previo para su siguiente embarazo. Y ya los otros grados son similares a la clasificación anterior, pero ahora se mide en vez de los mililitros de la hemorragia, el grado de desprendimiento en relación a la placenta. Entonces, en el grado 1 hay un 30% de desprendimiento y leí que cuando es menor a 30% es cuando el feto todavía puede compensar la hipoxia aumentando su frecuencia cardíaca. Pero ya después de eso, en el grado 2, que es entre 30 y 50%, ya es más difícil. Y cuando ya se desprende tanto, la mayoría pasa al grado 3, que es un desprendimiento total. Ya el paciente presenta hemorragia vaginal, hematoma retroplacentario, sensibilidad y puede llegar a padecer choque, porque de tanto sangrar, la presión arterial va bajando. Entonces aquí nada más para aclarar, vean que el diagnóstico en el desprendimiento es más difícil porque dependerá en dónde está ocurriendo el desprendimiento. Obviamente, una diferencia con la previa es que la previa, al estar cercana al orificio o sobre el orificio, el sangrado va a ser rojo, rutilante. Aquí, en el desprendimiento, el sangrado puede llegar a ser escaso y es oscuro. Generalmente es oscuro, no es vinoso. Puede llegar a ser rutilante cuando ha sido un sangrado no evidente que ocurre en el centro y se va acumulando por detrás de la placenta, empieza a disecar y cuando empieza a ser evidente, inicialmente puede ser rojo oscuro y de manera súbita se vuelve rutilante, pero es porque ya se desprendió toda la placenta. Aquí el dato clínico más importante es el dolor y la hipertonía y obviamente que puedas encontrar datos hemodinámicos en la mamá y datos compensatorios en el bebé. Y es un motivo de urgencia obstétrica, de interrupción, porque obviamente las clasificaciones que está presentando su compañero, la clave va a ser que una habla de la cantidad de pérdida hemática que puedan comprometer a la paciente y la otra habla de la cantidad en superficie placentaria. Es cierto, muchas veces empieza a darnos datos el bebé de hipoxia
interrumpimos porque vemos datos de hipertonía y todo, sospechamos el desprendimiento y lo corroboramos al revisar la placenta. Y revisamos cuánta en su superficie, calculando el porcentaje. El dato es el hematoma y áreas necróticas que vamos a encontrar en el área de los cotiledones desprendidos. Y eso siempre es bien importante, aun cuando no tenga ningún dato, siempre es importante revisar la placenta. En ocasiones no hubo mayor problema, tuvo menos de un 30% de desprendimiento o la paciente fue asintomática, pero no significa que no haya ocurrido. Y obviamente sí tuvo tiempo de compensar el bebé porque la superficie fue mínima. ¿Ok? Continúa. Tenemos que el manejo en el desprendimiento de la placenta es cuando, dependiendo de cada caso, ¿no? Por ejemplo, si hay desprendimiento de la placenta y ya fue demasiado tarde y el feto ya murió, se puede hacer un parto vaginal normal. También se debe establecer un acceso intravenoso y reponer la sangre que se perdió y los factores de coagulación para evitar una hemorragia posparto. Ok. Entonces, Yo haría una pregunta. Si se sí, presenta un abrupto placentario, es decir, un desprendimiento súbito, ya murió el bebé, ¿qué requieres para que ustedes ya vieron fisiología de trabajo de parto, ya vieron toda esa parte? sí. ¿Qué requieres para que se contraiga el útero? La liberación de oxitocina. Hablando de lo que acabas de decir, se desprendió la placenta, el feto está muerto y dices le voy a dar parto. Creo que ya entendí. No podría haber un parto vaginal porque no habría estimulación, porque ya el feto ya murió. No, no solamente es eso, o sea, cuando la placenta se separa, el área donde estaba insertada es la que sangra. De hecho, por eso la mamá entra en choque hipovolémico, porque no hay contracción, no se cierra ese lecho placentario y por ahí está perdiendo sangre. Tú tienes una cantidad permisible de sangrado cuando atiendes un parto vía vaginal o vía cesárea, que es no más de 500 mililitros. Después de eso, cada paciente de manera individual podrá o no compensar y ya no es sangrado permisible y puede tener datos de choque, compromiso hemodinámico. Entonces, en un abrupto placentae no va a haber cómo se contraiga la placenta, el lecho no se va a cerrar y va a seguir sangrando, a menos de que tuvieras un parto ya en expulsivo y en ese momento se desprende, pudiera considerarse un parto vaginal. Fetos muertos, pero sin desprendimiento, sí pueden ser parto y puedes esperar el tiempo suficiente en la evolución, vigilando otros datos que no pueda haber procesos infecciosos, sepsis y demás, pero con un abrupto, con un desprendimiento, no, porque vas a tener una hemorragia y es lo que hay que controlar. Sí, sí, ya entendí. Sí. Entonces, también si el embarazo... Espérate, José, Samira quiere comentar algo. Samira. Sí, doctora, ¿hay algún tiempo o semanas de gestación hasta las cuales se puede dar el trabajo de parto, o sea, el parto vía vaginal cuando el feto muere o puede ser a cualquier edad gestacional? ¿Te refieres a que habiendo un desprendimiento o refiriéndote a la muerte fetal solamente? A la muerte fetal para inducir, para tener un trabajo de parto vía vaginal. A la edad que sea, un feto muerto, tú puedes provocar trabajo de parto. Porque lo que quieres asegurar es el futuro obstétrico. Es decir, no causar una cicatriz si no vas a tener un producto viable. Y se puede dar la opción, tampoco significa que todos los fetos muertos
necesariamente nazcan por parto. Pueden haber muchas otras situaciones en las que no terminen parto y tengas que hacer. En el caso de los fetos que ya son de edad viable, se conoce como cesárea. En el caso de los fetos que no son viables, se conoce como histerotomía. La cesárea solamente es en fetos viables. Es aquella extracción del feto, del útero, pero viable. Feto viable significa de edad gestacional que pueda subsistir fuera del útero. A eso al procedimiento quirúrgico se le va a llamar cesárea. Pero si el producto es un producto no viable, se llama histerotomía. Y me refiero estando muerto, ¿no? Sabemos Sí. que hay una edad en la cual puede sobrevivir. Ya está muerto, pero era de 32 semanas, se hace cesárea. Pero ya está muerto y es de 26 semanas o 24 semanas, se llama histerotomía. Ok. ¿Sí quedó claro? Sí, doctora, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Continúa. Dime. Entonces, a partir de que el feto ya sea viable, aunque esté muerto, ¿se le llama cesárea? Sí. O sea, que podría ser a partir de las 28 semanas de gestación. Así es. Si ya es viable y Ok. murió y no pudo salir por parto, dices, vamos a hacer una cesárea. Porque a eso se refiere la cesárea. La extracción del producto, la extracción del producto viable de la gestación. Ok, gracias. Dime, Ana Beatriz. Había leído que el ultrasonido, bueno, no sé si que al principio puede ser que no sea tan específico, que algunos signos pueden ser tardíos. Entonces quería preguntarle si cuando se hace el ultrasonido, pues si se ve enseguidamente lo que es el hematoma. Ok, lo que pasa es que vamos a ver que el desprendimiento se puede dar en áreas pequeñas, periféricas o central, ¿sí? Entonces, un ultrasonografista entrenado, un radiólogo entrenado y que constantemente vea o se dedique a ver pacientes obstétricas, sí tiene la capacidad para notar hematomas. Ahora, todas esas amenazas de aborto en el primer trimestre que dicen hematoma retroplacentario y que continúan y demás, que tuvieron sangrado, son pequeños desprendimientos. Esos son pequeños desprendimientos. Y esa placenta que en el primer trimestre se desprendió un poquito, tuvo su amenaza de aborto y evolucionó bien y todo, esa zona de 1 centímetro, si tú quieres, que se desprendió, ya no vuelve a adherirse, ya quedó desprendida, ya es un área de superficie de pérdida de oxigenación. Entonces, dependerá el grado de desprendimiento que nos pueda dar. Si la paciente es totalmente asintomática, aunque tenga ese desprendimiento, puede ser que es tan pequeño que no lo note el ultrasonido, pero que sí lo veamos macroscópicamente al explorar. Y si es todavía más pequeño, a lo mejor tampoco lo vamos a ver y solamente nos lo reportaría un histopatólogo. Pero en los desprendimientos que vemos, que son realmente graves, el ultrasonido sí es capaz de detectar el hematoma retroplacentario. Ok, gracias, doctora. ¿Alguien más? Sí, doctora, disculpe. En este caso, 2 preguntitas. ¿Se tendría que hacer una cesárea o una cesárea si estuviera a término? Si se diera el desprendimiento total de la placenta, pero como está sangrando y su hemoglobina es baja, se recupera primero la hemoglobina y luego se aplica
¿O qué se hace exactamente? Bueno, normalmente en el desprendimiento prematuro de placenta es una situación de urgencia. ¿Ok? Normalmente estos desprendimientos son súbitos. Ya dijimos, la paciente está chocándose. Esta tiene 8 hemoglobina, significa que está sangrando de manera súbita, ya tiene hipertonía y vamos a empezar a tener alteración por hipoxia en el bebé. Entonces, lo que se hace es que se interrumpe todas los desprendimientos, hablando del desprendimiento en embarazos después de las 30 semanas, porque es una situación urgente. No te da tiempo. ¿En qué sentido? Amenazas de parto precisamente por eso, porque no sabemos si fueron por infección de vías urinarias, infección vaginal o a lo mejor por desprendimientos pequeños que causaron irritación, liberaron prostaglandinas, provocaron actividad y tuvo amenaza de parto pretérmino. Normalmente inducimos maduración pulmonar. En el caso del desprendimiento que se presenta de manera súbita, hay que interrumpir. Hay que interrumpir porque estás tratando de salvar al bebé y a la mamá. En embarazos de prematuros extremos, también interrumpes, pero ahí es por salvaguardar la vida de la mamá. El bebé pasa a segundo término. Esta mamá, si tú la salvas y sobrevive y todo, se puede volver a embarazar. Pero si tú no actúas, ni bebé ni mamá. Entonces, el manejo del desprendimiento es cesárea. Te dice, pretérmino manejar de manera conservadora, pone aquí tu compañero, pero estamos hablando de desprendimientos pequeños y que generalmente la gran mayoría de las pacientes que tienen desprendimientos pequeños cursan asintomáticas. No te diste cuenta, te vas a dar cuenta hasta el final. La gran mayoría llegan muy sintomáticas. 1 y 2, el mayor porcentaje de desprendimientos son secundarios a un traumatismo, y de los traumatismos el más frecuente es de accidente automovilístico. Entonces, obviamente, sea la edad gestacional, que sea, hablando de viabilidad, es una interrupción rápida. ¿Por qué? Porque en fetos más pequeños normalmente a veces sí compensan el traumatismo porque es menor la contrapresión. Sí, no sé si me estoy explicando. En embarazos menos de 20 semanas puede haber una muerte fetal con un cierto grado de desprendimiento, pero no es tanta la hemorragia que comprometa a la mamá. Obvio, la interrupción o el actuar, si decido interrumpir o no, dependerá del estado clínico hemodinámico de mi paciente. Si me reportan un hematoma, pero mi paciente está asintomática, no tiene compromiso hipovolémico, vamos a poner este caso, que tuviera 8 hemoglobina, pero no tiene compromiso, el bebé está bien, todo está bien, entonces sí puedo pensar en compensarla, en reponer esa hemoglobina o en mejorar las condiciones y seguirla vigilando. Se queda ingresada y la sigo vigilando, pero ante cualquier, y empiezo a dar maduradores, pero ante cualquier dato clínico que me ponga en compromiso por datos de bajo gasto, que empiece a haber compromiso hemodinámico, pues tengo que interrumpir. Gracias, doctora. ¿Continúa? Sí. Bueno, aquí usted ya aclaró en relación a lo que se hace cuando hay un embarazo pretérmino y también el esquema de inductores cuando se va a manejar conservadoramente de las dosis de esteroides. Sabemos que entre las complicaciones está la pérdida de sangre que puede resultar en inestabilidad hemodinámica, puede haber choque o no, y puede haber coagulación intravascular diseminada.
Por eso por parte de la madre y por parte del feto, pues se puede dar el sufrimiento fetal y si es muy prolongada la hipoxia, pues la muerte. Y si el desprendimiento prematuro fue crónico, se da una restricción del crecimiento o oligohidramios. A Y veces, a esto me refería con aquellos desprendimientos en las amenazas de aborto o en las amenazas de parto, en que a lo mejor no se pudo observar un pequeño hematoma, pero que empieza a quitar áreas de superficie de oxigenación, porque son zonas que se desprenden, entonces tiene menos área de oxigenación ese bebé, y la manera de compensar, pues entonces va a ir compensando, y lo que va a provocar precisamente es una restricción del crecimiento. Entonces, en ocasiones, en niños restringidos, la valoración de la placenta es importante, porque si no tuvimos ninguna otra causa materna, a lo mejor podemos detectar que tuvo desprendimientos de diversas áreas de la superficie placentaria, y que eso provocó que tuviera una restricción. y en casos extraordinarios puede haber transfusiones fetomaternas y hasta inmunizaciones. Esas serían las complicaciones más frecuentes. Y ya para terminar, tenemos los diagnósticos diferenciales. Cuando una persona ve que una mujer embarazada está sangrando, pues se podría pensar en una ruptura uterina, una placenta previa o un desprendimiento prematuro de placenta. Entonces tenemos que se valora con especuloscopía y se pregunta si presenta dolor. Entonces, si no presenta dolor, pues ya podemos pensar de una vez en la placenta previa si tiene también factores de riesgo y se solicita una ultrasonografía abdominal. Ahora, si presenta dolor, podemos pensar entre un desprendimiento prematuro o una ruptura uterina. Entonces, para diferenciarlo, tenemos que indagar entre si presenta factores de riesgo para uno u otro. Y en los datos clínicos que ya vimos, por ejemplo, en el desprendimiento sería la hipertonía uterina, la policistolia, y ya en la ruptura uterina serían otros: pérdida de la presentación, descompensación hemodinámica y el compromiso fetal. Y esos serían los diagnósticos diferenciales. Entonces, ven cómo es de suma importancia, lo primero, ver de dónde viene el sangrado, una especuloscopía. Obviamente, si tu paciente viene con hipertonía, con un sangrado escaso, pero con hipertonía y compromiso hemodinámico, la especuloscopía pasa a segundo término. ¿Por qué? Porque estamos teniendo descompensación, y lo primero que vas a pensar es obviamente en un desprendimiento. Pero si llegara en la misma situación, pero te refieren que tú, pues vas a pensar primero en una ruptura. ¿Sí? Obviamente todas aquellas pacientes que tienen malformaciones uterinas tienen mayor riesgo. Y aunque la literatura dice que es más difícil en embarazo llegar a término y demás, aquí en el ORAN yo he visto muchísimas pacientes embarazadas que tienen distocia durante el trabajo de parto, y a la hora de operarlas tienen una malformación mulleriana. Muchas. Entonces, en ocasiones o en su gran mayoría no lo saben. Entonces, quizás va a ser un antecedente difícil de tener como factor de riesgo. Pero sí pueden llegar a tener un mioma en alguna área que pueda provocar que haya una distensión grave, y que obviamente un traumatismo leve puede causar también ruptura. Entonces, vean cómo una anamnesis adecuada, teniendo todo el historial adecuado y haciendo paloteo de los factores de riesgo, podemos saber en dónde, inclusive antes, durante el control de nuestro embarazo, sirve para que digamos, esta paciente tiene mayor riesgo para esto, y nosotros poder dar la consejería adecuada y prevenir. Pero en el caso de que ya ocurra el desprendimiento, los datos clínicos van a ser
los más importantes. Entonces hay que hacer una exploración física bien, hay que tocar, hay que revisar, hay que auscultar para poder nosotros discernir en cuanto a los sangrados de la segunda mitad del embarazo, de qué estamos hablando. De una placenta previa, de un desprendimiento de placenta normoinserta o de una ruptura uterina. ¿Hasta aquí quedó claro? Sí, doctora. Ok. ¿Quién le toca presentar ahora embarazo múltiple? La doctora a mí, Esteban. Ella empieza. Sí, ok, le están proyectando. Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema. Es embarazo múltiple. Antes de entrar antes de entrar en materia con el caso, nada más para recordar que en épocas actuales, por todas las nuevas tecnologías en cuanto a las asistencias de fertilidad se trata, ya es más común observar este tipo de embarazos, y obviamente esto va a conllevar mayor riesgo porque no es solo un producto, sino pueden ser dos o más, y hay que estar pendientes de tanto de las complicaciones que puede tener los productos como las de la madre, que obviamente que los factores de riesgo crecen exponencialmente y son más probables encontrarlos en estas gestas. Entonces vamos a entrar con el caso clínico. Paciente femenino de 28 años de edad en tratamiento de la ovulación. Acude a consulta por presentar amenorrea, aumento de peso, mareos, cefaleas, náuseas, aumento en la frecuencia de la micción. A la exploración física tiene una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 20 y una tensión arterial de 110/70. Tacto vaginal con signo de Noble Budding positivo y se sospecha embarazo, por lo que se realiza el siguiente ultrasonido. Bueno, aquí vamos a tener 4 preguntas. Vamos a preguntarle, no sé si usted me ayuda con la lista, doctora. Pregunta al azar. ¿Cuál es el signo de Noble Budding, Esteban? Esteban. Bueno, ¿quién me dice cuál es el signo Noble Budding? Doctora, es cuando, bueno, recuerdo que leí que era cuando se podía tocar el útero a través de los fondos de los sacos laterales. ¿Qué dices, Esteban? Ya, es que no escuchaba nada, doctora. ¿Qué pasó? Está diciendo que preguntaron. ¿Cómo que no escuchaba? Es que no escuchaba el silencio. Ya me dijeron que está preguntando. Que tú me dijeras cuál es el signo Noble Budding. Ah, ya. Que más o menos lo que estaba comentando Elsa, creo que sí. ¿Qué dijo de los fondos? Algo de los fondos. Cuando se redondean y a la palpación puedes sentir esa redondez de la cavidad uterina.
se redondean los fondos. O sea, es un signo temprano de embarazo, ¿no? El Claro, útero de las 8 se semanas hace más o menos. chiquito y por la contrapresión uterina y esa forma redonda se ocupan los fondos de saco y lo puedes tocar. Ok. Y entonces le hacen un ultrasonido y el ultrasonido te dice signo T. Entonces, ¿quién me puede responder eso? Un número al azar. Ya su compañero se fue a un caso clínico de especialidad, ya no fue de medicina general, fue de especialidad. Bueno. Nadie. ¿Quién se avienta el ruedo, chavos? Nada, pues bueno, es un... Continúa, ¿Qué pasó? que continúes. Ah, sí, pues es un embarazo gemelar monocorial, como lo vamos a mencionar más adelante. El signo de la T ecográficamente nos va a decir que solo se presenta un corión. Ya, siguiente. Bueno, ya, vamos a entrar en materia de la exposición. Eso fue ya todo tu caso. Pues sí, que me digan qué tipo de embarazo era. Pues nadie lo dijo. A ver, otra vez, no estamos entendiendo. Los casos que quiero es para que ustedes sean unos médicos generales bien formados. Entonces, ¿cuáles serían los signos clínicos que te hagan sospechar de embarazo gemelar? O múltiple, no gemelar, múltiple. Yo le respondo, pues Sí, a ti te estoy preguntando. útero más grande de lo esperado. Obviamente lo que va a sentir la madre, sus náuseas y todo, pueden haber hiperemesis gravídicas. Ok, signos clínicos exacerbados. Ok, ¿qué más? Pues es prácticamente ecográfico, como les comenté, visualizar No, los dos. no. Estás en tu servicio social y te llega una paciente con 15 semanas de embarazo. Y va a tener un fondo mayor y te llega con su prueba de embarazo cuantitativa y tiene más de lo esperado para 15 semanas y ya te dijo que tiene mucho más exacerbadas las náuseas. Pues a las 15 semanas, antes le pregunto ya su familia, antecedentes también. Ajá. Pues a la palpación quizás se puedan sentir partes fetales de ambos, pero quién sabe. No, puede ser que no la sientas, pero tiene un fondo de 23. Ah, sí, pues un fondo más grande de lo esperado. Ya sería la sospecha con todo lo anterior. O sea, con su presentación y lo del fondo, ya una sospecha, le puedes solicitar un eco. Entonces, fíjate cómo la construcción de un caso para ti que vas a ser médico general ahorita, pues la idea es que sepas cómo por lo menos sospecharlo para entonces solicitar el estudio. Ok. Y obviamente, si tienes mayor crecimiento del fondo uterino, mayor concentración de hormona gonotropina, exacerbación de síntomas neurovegetativos propios del embarazo, más los antecedentes que pudieras tener, pues tengo que sospechar o de un embarazo múltiple y o de una enfermedad trofoblástica. Claro, sí, por lo del elevación de gonadotropinas. Y entonces pido un ultrasonido. Ahora, por supuesto, en el caso que tú presentaste, por eso dije que ya era un caso especialista,
porque ya estás hablando de inseminación. Entonces, una paciente que ya se sometió a inseminación, lo más importante, de manera temprana, y porque son los que se siguen de manera temprana, es que veas si fue múltiple o fue por lo menos gemelar. Y determinar corionicidad, porque es uno de los, la corionicidad representa la mayor importancia en las complicaciones. Aunque el mono sea el que más se complica, o que tiene el mayor número de complicaciones y demás, hablando de la corionicidad determina el mayor número de muertes. Entonces, más importante determinar corionicidad. Y entonces ahí sí ya buscas un ultrasonido temprano y intencionadamente el ultrasonografista o el médico materno fetal, que es el que hace los seguimientos de las pacientes sometidas a fertilización o a manejos de biología de la reproducción, va a buscar intencionadamente signo de T o signo lambda y va a determinar qué tipo de embarazo es. Sí, de hecho, esos temas vamos a mencionar más adelante igual. El enfoque tiene que ser más hacia la medicina general que hacia la medicina de la especialidad. Y luego, obviamente, creo que no entendieron que la parte de los casos es el propio caso vaya en evolución al propio tema. Entonces, pones la sospecha clínica y después dices, bueno, la paciente tenía factores de riesgo, los factores de riesgo para el embarazo múltiple son tales, la paciente se ingresó y evolucionó así, parte de las complicaciones que se pueden presentar son tales. O sea, debe ir inmerso dentro de toda la presentación el caso clínico hasta una resolución, que a lo mejor no es igual a todas las que pueda marcar la literatura, pero que es una de las opciones que se toman. ¿Sí me estoy explicando? No solamente es la presentación así pequeñito, no. El propio caso tiene que evolucionar con su presentación para que entendamos más claramente el tema. Ok, continúa. Bueno, continuamos. Vamos a definir primero, perdón, regresa. Anterior. En la presentación anterior, Cristian. Ok, gracias. Vamos a definir lo que es un embarazo múltiple. Ya lo saben, la mayoría, presencia de dos o más embriones en una misma gestación, todos dentro de la cavidad uterina. Aquí pueden haber los embarazos gemelares, los trillizos, los cuatrillizos, en fin, todas las posibles combinaciones. Creo que hasta 7 he llegado a escuchar, pero más no. Muy importante, como les comentaba en la pequeña introducción, pues en épocas actuales los embarazos gemelares han tenido un aumento, ya representan el 1% de los nacimientos. Y esto viene de la mano de un aumento en la mortalidad perinatal que tenemos aquí. Aclarar, el que ha tenido un aumento es el múltiple, más allá de 2, no el gemelar. El gemelar sigue siendo el 1%. Bueno, ya, ok, sí, está bien. Vamos a tener también que pueden haber diferentes tipos de hermanamientos. Tenemos aquí los dicigotos o los monocigotos, que bueno, creo que está de más explicarlo. Unos provienen de 2 óvulos diferentes, mientras que los otros provienen de un mismo óvulo, en el cual se va a dividir. Otros conceptos que se maneja también, el de la superfectación y superfecundación. Bueno, la superfectación, no han habido casos que se reporten, es cuando durante un embarazo ya establecido ocurre una fecundación de un segundo óvulo. En algunos animales se presenta, pero en humanos no se han escuchado reportes. Mientras que la superfecundación es cuando se fertilizan 2 óvulos que no son
o sea, se van a fecundar, pero no en el mismo coito y no necesariamente del mismo progenitor. Entonces aquí podemos ver una imagen de dos bebés totalmente diferentes, provienen de una superfecundación. El siguiente, por favor. Aquí también, esta lámina, la tenemos en el libro, es cómo va a ocurrir cuando provienen de un mismo óvulo. Los gemelos monocigotos pueden tener divisiones en diferentes partes, en diferentes etapas diferentes etapas de la embriogénesis. Y comprender esto nos va a ayudar, bueno, sí, nos puede ayudar a entender cómo surgen las malformaciones fetales que se presentan muchas veces en los padres de gemelos. Podemos ver que las divisiones pueden ser tempranamente, antes en los primeros días, hasta los 4 días, se van a formar cavidades totalmente diferentes. Cada uno puede tener su propia placenta, cada uno va a tener su propio corión y va a tener su propio amnios. Y mientras más tarde se va haciendo esta división, las partes que comparten van a ir aumentando. Si la división ocurre entre los días 4 y 8, ya no van a compartir el corión y pueden o no compartir lo que es el amnios. Y si hacen las partes más tardías, por ejemplo, a partir del día 12 es cuando ya ocurren las malformaciones fetales, que los vamos a mencionar más adelante. El siguiente. Bueno, vamos a tener ciertos factores, bueno, no factores de riesgo, como que situaciones que van a favorecer la presencia de embarazos múltiples. Uno de ellos. ¿Qué pasó, doctora? Pues son factores de riesgo. Es que no está definidos como riesgo, porque no está. Riesgo-beneficio es edad materna, qué tanto te ayuda para no o para sí presentar algo. Se llaman factores de riesgo. Bueno, entonces uno de esos es la edad materna. Ciertos estudios, bastantes estudios, mejor dicho, refieren que en los extremos es cuando existe mayor probabilidad de tener un embarazo múltiple. A partir antes de los 18 y después de los 35 más o menos, es cuando aumentan las probabilidades. En épocas actuales, las técnicas de reproducción asistida han favorecido que aparezcan más embarazos múltiples. También estudios refieren aumento en la talla y en estado nutricional, tratamientos para la inducción de la ovulación como la FSH, la folículo estimulante, y hormonas gonadotrópicas van a favorecer la producción de varios óvulos y consecuente su fecundación. También estudios mencionan que la suspensión abrupta de los anticonceptivos orales van a favorecer la presencia de embarazos múltiples, y también, último, los antecedentes familiares. Igual hay que tener en cuenta pues las razas de los pacientes. O sea, las personas de raza negra tienen mayor probabilidad de presentar embarazos múltiples, y las hispanas o las latinas tienen menos probabilidad. Siguiente. Ahí está. Lo que nos quería que hagamos la doctora con el caso clínico, el diagnóstico. Vamos a tener la sospecha diagnóstica con las primeras manifestaciones clínicas, que esto van a ser la intensificación de las molestias generales del embarazo, puede haber hiperemesis gravídica, la acentuación de los movimientos fetales, la altura uterina que esté a un nivel más alto del que podamos esperar en una gesta única. También
pues eso se da más adelante, la auscultación de varios tonos fetales y la palpación de partes fetales. Y aquí en rojo también considerar los antecedentes familiares. Una vez que ya tengamos establecida esta sospecha clínica, vamos a solicitar una ecografía. Las ecografías van a tener un alto valor diagnóstico en los primeros trimestres. En el primer trimestre, perdón, su sensibilidad puede llegar hasta el 98%, y en esta nos vamos a centrar en determinar lo que es la corionicidad y también ciertas situaciones que si se pueden sospechar, las vamos a tratar de buscar, por ejemplo, hidramnios o malformaciones. Para hacer el diagnóstico de la corionicidad, nos vamos a tomar 4 valores, en 4 puntos de referencia, perdón, no valores. Uno van a ser las masas placentarias, el grosor de las membranas que van a dividir los sacos, si hay o no la presencia de membranas intermedias, y si se puede determinar el género fetal también. La siguiente, por favor. Y aquí está, podemos ver las imágenes. Cuando hablamos de corionicidad, vamos a enfocarnos en estos dos signos, que son el signo de lambda y el signo de la T invertida. Esto nos va a referir, por ejemplo, el signo de lambda nos va a hablar sobre un embarazo con 2 corions. Lo asocian por el mayor grosor que tiene la pared. Por el grosor, el mayor grosor en la pared que va a dividir estos dos saquitos. En cambio, si es una pared más delgada, una línea tenue, como vemos en la otra imagen, va a ser un signo de la T, y nos va a hablar que la gesta va a compartir el corion y solo tienen un amnios que lo divide. También, si determinamos que existen 2 placentas, podemos decir que el embarazo va a ser con 2 corions y 2 amnios, aunque no necesariamente se va a encontrar las 2 placentas, porque puede ocurrir que las placentas se compartan, se unan y se fenestren vasos. También el encontrar 2 bebés de sexo opuesto nos va a hablar que son van a hablar disigotos en la mayoría de los casos. Entonces vamos a tener 2 corions, 2 amnios, 2 de todo prácticamente. Pero también pueden ocurrir ciertas variaciones en los monocigotos. Entonces, lo que más se enfoca a la ecografía es en determinar estos 2 signos, el signo de lambda y el signo de la T. O sea, en determinar corionicidad. Exacto. La siguiente, por favor. Bueno, obviamente en estos embarazos múltiples, riesgos de complicaciones son sustancialmente mayores. Lo más común que se puede encontrar son el aborto espontáneo, las malformaciones congénitas, un bajo peso y los partos prematuros. Esta tabla la encontré del Hospital Nacional de Neonatología, y vamos a ver que los efectos adversos son más común, las malformaciones congénitas son más común en los bebés que vienen de un embarazo monocorial. Pero fíjate ahí, porque siempre creen que es el monocorial monoamniótico, y vean cómo es el monocorial biamniótico. Es el mono bi, no el mono. Sí, de hecho igual el monoamniótico también tiene sus propias complicaciones. Es más frecuente tener problemas pero aquí, cardíacos. Ok. También es muy común que haya diferencias de crecimiento entre ambos bebés. Todo esto está enfocado en los que son los monocoriales, los mono bi o los mono, porque son los que tienen mayor riesgo
al tener pues vasos compartidos, uno puede tener menor riego sanguíneo que otro. Y el bajo peso está en relación al número de fetos presentes. Mientras más grande sea, por así decirlo, la gesta múltiple, van a ir disminuyendo los pesos de los productos. Y en cuanto a aborto espontáneo, pues, las que empiezan gestas múltiples, existen valores que hablan de hasta el 60% se pueden reabsorber, o sea, de manera espontánea los fetos. Y es como si no hubiese pasado nada, no tiene mayor complicación, salvo que sea en edad gestacional más avanzada. La siguiente, por favor. Bueno, también la madre va a tener sus ciertas complicaciones, pueden presentar compresiones de los vasos, por ejemplo, la arteria aorta abdominal y también de la vena cava. Va a haber un aumento de edema. Siempre se presenta la compresión aorto-cava en el embarazo, siempre. Pero es más todavía en los embarazos múltiples. Claro, también el edema, por el aumento por la compensación que va a tener la madre, va a tener que aumentar su carga de volumen, entonces es más propensa a desarrollar edemas. Bueno, pues los dolores de espalda también, muy común en los embarazos, pero en los gemelares se va a intensificar porque pues es mayor peso lo que está cargando la madre. También pueden haber desprendimientos de placenta, polihidramios y oligohidramios. Muy común que hayan partos distóxicos, y también tener en cuenta las hemorragias posparto en el caso de que se elija un parto vaginal. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a entrar a lo que son las complicaciones fetales únicas. Aquí están los que mencionábamos, los gemelos monoamnióticos y monocoriales. De todos los embarazos múltiples o gemelares, estos van a representar el 1%. Tienen especial interés porque tienen una mayor tasa de morbilidad y mortalidad. Estos van a estar también asociados a mayores anomalías congénitas, en este caso las cardíacas. Y todo esto se puede deber porque, primero que nada, compartir vasos sanguíneos, pueden haber fenestraciones. Segundo, no siempre va a ser el aporte de nutrientes, no siempre va a ser equitativo el uno con el otro. Y al estar flotando en el mismo líquido, por así decir, es muy común que a uno se le enrolle el cordón umbilical y puede haber muerte fetal. La siguiente, por favor. También cuenta en este diagramita todo lo que las diferentes anomalías que pueden ocurrir. Pueden haber gemelos unidos, puede existir una secuencia que se llama TRAP, que es cuando un gemelo solo recibe el aporte sanguíneo del otro. Consiguiente, su crecimiento va a estar limitado a la parte que solo recibe sangre, mientras que el gemelo donante va a tener problemas como anemia, insuficiencia cardíaca, y puede también conllevar a la muerte de este. También vamos a tener los gemelos parasitarios y los más raros, por así decirlo, los fetus in fetu, que en el momento de la embriogénesis, un óvulo va a envolver al otro y el que queda adentro va a quedar estancado su crecimiento. La siguiente. Bueno, aquí tenemos los diferentes tipos de gemelos unidos. Como les comentaba, si se da la división más allá del día 12, estos problemas son mucho más comunes.
Las uniones más comunes son los gemelos onfalopago. Y el pronóstico de cada uno va a depender de cuántos cuántos órganos compartan. O sea, cuántos órganos compartan. Los que tienen mejor pronóstico, obviamente, pueden ser los pigofagos y los onfalopagos, mientras que ya los más complicados son los siameses que están unidos por la cabeza y los que están unidos por la región isquiática. La siguiente. Bueno, también existe algo que se llama síndrome de transfusión feto-fetal. Esta se va a dar por las anastomosis vasculares que pueden existir. Pueden ser de 3 tipos las anastomosis. Pueden ser arteria con arteria vena o vena. Este síndrome se va a caracterizar por que un gemelo va a estar mucho más grande que el otro. El gemelo más grande obviamente va a tener polihidrapnios, mientras que el más pequeño va a tener oligohidrapnios. Esto se va a dar mayormente en los gemelos monocoriónicos. De ahí la razón por qué tienen de tener mayor vigilancia dichos gemelos. Y la manera de diagnosticar esto es con es aquí la escala de Quintero. Por esto ya más que nada es de especialidad. Entonces, no sé si... Bueno, ahí está, no es necesario que se la aprendan, pero conózcanla. La siguiente. Bueno, esto ya se lo habíamos comentado hace toda la plática, las muertes fetales. Y podemos ver en este pequeño diagrama en qué semanas son más común que ocurran. Y podemos también, si sigue notando, que es más común en los gemelos monocoriales. Puede existir una absorción espontánea y no puede tener mayor complicación, o si se da mientras más conforme avanza las semanas gestacionales, puede existir afectación hacia el otro gemelo con una muerte del primero puede conllevar la muerte del segundo o déficit neurológicos, daños neurológicos irreversibles. Aquí en la otra imagen, pues es como define el libro, un feto papiráceo que fue un aborto, pero no se reabsorció, y lo que ocurrió fue que se fue aplastando mientras el otro gemelo va creciendo y queda prácticamente impreso. La siguiente. Bueno, vamos ahora a hablar sobre el manejo de las gestas múltiples. Como en todo embarazo, las consultas prenatales muy importantes. Estas también se van a centrar en prevenir las complicaciones que se puedan desarrollar, ya sea los partos prematuros, rupturas de membrana, todo eso que tiene un mayor riesgo las mujeres embarazadas en gestas múltiples. También su dieta va un ligero cambio, tiene que consumir más de lo normal folatos y hierro, que es lo que se da a las embarazadas. No estoy muy seguro, doctora, si es proporcional. Si tiene dos, si va a tener gesta múltiple de 2, se va a consumir el doble o el... No es tanto el doble, sino ajustas una dieta de modo que los requerimientos energéticos para el embarazo, para los productos, sean 2 o más, se cumplan de acuerdo al desarrollo y crecimiento y no desgastes a la mamá. Obviamente no puede haber, no es tanto que sea el doble, porque tienes que controlar también aumento de peso y demás. Y todo será de acuerdo a la evolución del mismo conforme a su vigilancia. Ok.
También en las consultas prenatales, la ecografía, como ya se los hemos comentado, primer trimestre muy importante, exámenes ecográficos seriados para determinar los problemas, ya sea de líquido amniótico, las secuencias TRAP o la TTS o las anemias policitemias, se pueden detectar con un examen ecográfico. Y esto lo marqué en rojo, la vigilancia fetal ante parto, porque no existe, bueno, sí se hace, se puede hacer, pero no existe evidencia de que sea mejor o peor que en las gestas únicas. La siguiente. Es muy común que en las gestas múltiples se presenten los partos prematuros. Vemos que conforme más grande es la gesta, ya sea trillizos o cuatrillizos, muy probable que ocurra el parto prematuro. Entonces, se centra en la prevención, predicción y el tratamiento. Ojo, la predicción se puede hacer midiendo las longitudes cervicales y la edad gestacional de la madre. Existen muy buenos estudios donde hablan que si a menos de 40 milímetros, o sea, menos de 4 centímetros de longitud cervical, es muy probable que ocurran los partos prematuros. Y también con la edad gestacional, si mide un ejemplo, si mide 3 centímetros y su edad gestacional de la madre es de 26 semanas, es muy probable que el parto se dé entre la semana 32 a 34. Bueno, en el rubro de la prevención, no hay esquemas sólidos para disminuir los partos prematuros. Se ha hablado del reposo en cama. Esta medida como es para todas las mujeres, pero ¿por qué no hacer un reposo en hospitalización para tener vigilada a la madre, no? Pues no existe beneficio alguno que por estar en el hospital va a tener un mejor pronóstico el parto. Entonces, para evitar los gastos que puedan conllevar estar ingresada, mejor se le da reposo en casa con sus indicaciones de evitar esfuerzos físicos, tratar de estar acostada el mayor tiempo posible para no aumentar el peso hacia abajo, o sea, que el efecto de la gravedad induzca el trabajo de parto, no hacer grandes esfuerzos. Otra cosa que se ha hablado son los tocolíticos, totalmente contraindicado por los efectos que tiene la terbutalina u otros como el nifedipino. La terapia con... O sea, depende cómo sea el manejo. Terbutalina ya no se usa, es más, ya casi no hay en muchos hospitales. La terbutalina, a mí me tocó usarla como residente, hoy día ya no hay. Hoy día hay muchos otros tocolíticos que sí se pueden utilizar, y digo depende porque no es un manejo habitual, pero sí se pueden llegar a utilizar. Obviamente aquí es riesgo-beneficio y es de acuerdo al conocimiento, perdón, un segundo. Perdón, aquí obviamente dependerá la indicación del por qué estás, o qué estás buscando o por qué la estás utilizando, por qué estás utilizando ese tocolítico. Entonces sí se llegan a utilizar, no están totalmente contraindicados. Continúen. Sí. Bueno, también la terapia con progesterona no muestra mejores resultados. Y en cuanto de los cerclajes cervicales y pesarios, tampoco no hay evidencia de que disminuya los partos prematuros. Lo que sí se recomienda es iniciar las terapias de maduradores pulmonares con los glucocorticoides. La siguiente, por favor. Siempre
pretérmino. De allí el por qué lo más importante es que durante su vigilancia y evolución demos los esquemas de maduración como parte del tratamiento porque sabemos que van a terminar pretérmino. No pensar, y es lo que tú estás diciendo, no pensar que el manejo como los anclajes o los pesarios que tienen una indicación estricta para incompetencias sísmico-cervicales van a alargar o a mejorar el pronóstico porque obviamente no es por una incompetencia, sino es por un embarazo múltiple. Y los tocolíticos solo en caso en que hubiese asociaciones con factores de riesgo que determinen el pretérmino, no siendo el propio embarazo gemelar. O sea, en embarazo gemelar o múltiple, sin otro factor asociado para amenaza de parto, por supuesto que no está indicado el tocolítico como manejo, pero si fuera un embarazo múltiple con una infección o con algún otro proceso asociado que requiera manejo, ahí sí está indicado un tocolítico. Bueno, el trabajo de parto. Esto, Te haría una pregunta más y me faltó, ahorita me faltó al inicio. Dentro de la exploración clínica, si tú pudieras tocar múltiples partes fetales, ¿qué diferencia deberías oír entre foco y foco fetal para poder decir que son dos? Ya sospechaste porque tiene mayor altura uterina, etcétera, y vas a auscultar la frecuencia cardíaca. ¿Qué diferencia? O laten o tienen la misma frecuencia siempre. no, sí, hay diferencias. Uno puede ser mayor que el otro. Creo, si no mal recuerdo, puede haber. Sí hay diferencias, sí, debe de haberlas. Sí. ¿Cuántos latidos por minuto es de diferencia para que hables que hay dos corazones? Sí, está, bueno, por lo que he visto y lo poco que he leído, es un rango de 10 más o menos latidos. Así es. Esa es la diferencia que debe existir para que digas efectivamente son dos productos. Al menos, ¿no? Lo que puedes llegar a diagnosticar. Sí. Bueno, esto del trabajo de parto, solo en caso de que se decida realizar un parto vaginal, la mayoría de las veces se prefiere la cesárea por todas las complicaciones que ya mencionamos. Puede conllevar un trabajo de parto de 2 o más productos. No, vale la redundancia. Lo que hay que hacer es prever las complicaciones, que si va a haber un sangrado uterino por atonía uterina, si van a presentar distocias, si la presentación uno va a ser transverso y el otro no. O sea, hay que tener un equipo que ya haya estado en estas situaciones y está muy complicado, la verdad. Aquí no es tanto tener un equipo. Aquí la única indicación de parto en embarazo, por ejemplo, gemelar, porque va a haber presentaciones múltiples, mixtas, combinadas, es que que ambos productos estén cefálicos. Y en el caso de que uno de los productos estuviera pélvico, que la primera presentación en el hueco pélvico o en el estrecho superior sea el cefálico. Si uno está cefálico y el otro pélvico, que la primera presentación que está encajada sea la cefálica. En ese caso puede ser parto. ¿Y qué pasa con el otro? O va siguiendo al gemelo y solito gira y se pone cefálico, o saliendo el cefálico sacas el pélvico. Pero obviamente teniendo todos los cuidados y la vigilancia. Si la primera presentación encajada es la pélvica, jamás podría ser parto porque en el momento que esa presentación salga, va a ocurrir algo que se conoce como engatillamiento, es decir, se encuentran las cabezas y se atoran a otra.
Y obviamente si los dos vienen pélvicos, pues puede ser parto pélvico, pero volveremos vigilando. Y si ya supimos que la mayor o algunas de las complicaciones que se pueden presentar es que haya cordones enredados por la longitud y porque se llegasen a compartir si es una sola bolsa, pues no. Si son dos bolsas distintas, menos riesgo, pero sí obviamente saber que va a haber es mayor el tiempo, mayor el riesgo de sangrado, etcétera, 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 etcétera. Entonces, tiene que haber condiciones muy específicas para poder determinar un parto vía vaginal y obviamente tener en mente todas las complicaciones que se pueden presentar para resolverlas. En general, se interrumpen vía abdominal. La siguiente, Cristian. Aquí está lo que comentaba la doctora. Vemos que las presentaciones cefálicas de ambos productos, o de todos los productos, se espera que sea un parto normal. Ya si presenta, como entonces si es cefálico o podálico, se puede hacer un parto vaginal, siempre y cuando el primero sea el cefálico y al siguiente se le pueden aplicar maniobras correctivas o un parto por nalgas. Y ya las presentaciones. Inclusive, por ejemplo, si fuese un feto cefálico de mayor peso y que nace vía vaginal y el peso calculado del siguiente feto que no venía cefálico es menor a 2,000 gramos, uno nace vía vaginal y el otro lo extraemos por cesárea. Ha ocurrido que uno nace por parto y el otro hay que extraerlo por cesárea. Entonces, obviamente, de ahí el que haya una evaluación adecuada y poder tomar una decisión a tiempo. Sí, de hecho, por ese tipo de situaciones se prefiere mejor hacer un parto por cesárea y no esperar que hayan ese tipo de imprevistos. Así es. La siguiente. Bueno, y estas son las consideraciones que hay que tener en cuenta si el parto vaginal es el viable. Los procesos por ejemplo, la dilatación tiende a ser más lento, el útero va a estar estirado mucho más, pueden haber rupturas precoces de la membrana, entonces hay que hacer un examen vaginal para ver si no hay un prolapso del cordón. Si se encuentra el prolapso, se hace una cesárea de emergencia. La expulsión, usualmente el primer feto que sale es mucho más rápido y ya el segundo puede variar dependiendo de la experiencia que tenga el obstetra. Y ya el alumbramiento tiene que ser siempre suave. Ambas placentas se van a extraer a lo último. O sea, sale el primer gemelo, pinzas, cortas y vas por el segundo. Ya una vez que extraigas al segundo o al tercero, el último en general, ya puedes empezar a hacer las maniobras de alumbramiento placentario. Y la siguiente. Y ya para concluir, pues lo último que menciona la doctora, las reducciones del embarazo pueden ser selectivas o pueden ser unas terminaciones abruptas. Esto va a depender en el tiempo que se quiera hacer. Si se hace a semanas iniciales de la gestación, va a ser una reducción selectiva, siempre y cuando se procure el bienestar del producto o productos restantes. Son más sencillas. Esta reducción se refiere a cuando hay alteraciones con alguno de los productos. Ya dentro de lo que tú mencionaste, que puede haber muertes o compromisos, uno puede seleccionar una reducción selectiva o inclusive una terminación del embarazo. Obviamente, conociendo tasas de morbimortalidad y aplicado en embarazos, obviamente arriba puede ser desde gemelos y de trillizos hacia arriba. En el caso del que presentaste, el papiracio, que no hay ningún problema de la pérdida del otro y el embarazo continúa.
en los datos de síndrome feto-feto que pueda haber un procedimiento de reducción vascular y que obviamente esto implica que uno de los fetos pueda morir, pero el otro pueda continuar. Y esto explicando la mortalidad que representa para ellos. Entonces, todos estos son los procedimientos que se pueden hacer, o las posibilidades que puede haber en esa evaluación. Por eso son embarazos que se tienen que ver a nivel de medicina materno-fetal, son embarazos de considerados embarazos de alto riesgo. Claro. Y pues aquí están las posibles complicaciones que pueden ocurrir si se elige una u otra de las técnicas. Puede ocurrir el aborto, fetos restantes, también puede haber retención, puede haber el daño neurológico de un feto y puedes dañar al que intentaste reducir. Puede también existir el parto prematuro y las discordancias de crecimiento. Uno puede crecer y el otro puede estar restringido. Y obviamente las complicaciones maternas también muy importantes. Y esto sería todo por el tema de embarazo múltiple. Ok, entonces nada más importante, el manejo, recordar, hacer hincapié además de que ya hicieron el diagnóstico, un muy buen control prenatal. La alimentación que me preguntaba su compañero, obviamente no es al doble, pero a partir de trillizos puedes dar un aumento en la dieta de entre 200 a 300 kilocalorías por cada feto adicional. Y obviamente decirle a esa mujer que si en un embarazo único no hay que tener mucha actividad, obviamente en un embarazo múltiple tiene que ser una actividad física disminuida, aumentar el número de consultas prenatales, no va a ser cada 4 semanas como en el embarazo único, sino cada 15 días y después de la semana 24 a 28 cada semana. Hay que hacer ecografías cada 3 a 4 semanas a partir de la semana 23. Hay que estar evaluando al feto mediante vigilancia preparto, que es realizar pruebas sin estrés a partir de la semana 34. Y obviamente, siempre que haya una amenaza de aborto o parto pretérmino, ingresar a la paciente. En el caso muy en particular de pacientes que tengan crecimientos discordantes por el tipo de embarazo o que sospechemos malformación, pues lo indicado es hacer amniocentesis. Afortunadamente ahora en el ORAN ya llegó el doctor Ortegón, que hizo medicina materna fetal, es un egresado de aquí del ORAN, hizo acá gineco, se fue al IMPER a hacer medicina materno-fetal, está de regreso con nosotros y estamos haciendo un cambio ahí. Vamos a tener ya muy pronto conformada la unidad de medicina materno-fetal y él está empezando a hacer algunos procedimientos. Entonces, muy probablemente para el año que entra ya empecemos a hacer amniocentesis. Y pues es importante porque es parte de los manejos y que no teníamos y ahora vamos a poder hacerlos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, nos vemos mañana con el tema que sigue. ¿Seguiría quién? El tema es embarazo pretérmino y postérmino. ¿Quiénes son los que presentan? Es mi Ok. compañera Ana y yo, Karen. Ok, entonces mañana nos vemos con esos dos temas, ¿vale? Sí. Doctora, Dime. disculpe, al principio de la clase, no logré entrar a tiempo porque tenía unos problemas con el internet y pues no alcancé a contestar el pase lista, pero le avisé a un compañero, logré entrar a la clase ya a las 10:42 de la mañana, pero no. Ah, ok, no te preocupes, lo pongo. Perdón si les digo que no los alcanzo a ver porque platiqué con su compañero Alejandro y desafortunadamente mi laptop sufrió un daño con las descargas en la tormenta, no la pudieron salvar,
Entonces estoy trabajando en mi tablet y obviamente las características en pantalla y lo que puedas tener de herramientas cambia un poquito, entonces de repente por eso pregunto quién es, porque aquí no es tan fácil. Muy bien, entonces tengan excelente día, los dejo porque hoy me toca a mí cubrir labor y valoraciones, entonces tengo que